Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Bueno, como siempre, muy contento yo, Alexis Ortiz, de estar conversando con ustedes a través de esta señal chévere de la televisora pública de Miami. Hoy vamos a conversar con uno de esos personajes útiles, provechosos, inteligentes, creativos, pero sobre todo polifacético, versátil, un hombre que actúa en varios territorios y lo hace con competencia y distinción. Él es escritor, artista plástico y médico, nutricionista. Además, un promotor cultural muy adelantado en esa dirección. Se trata de Antonio Nascimento Thomas. Bienvenido, querido Antonio. Hola, bienvenido. Gracias. Mira, chico, Antonio Nascimento Thomas. Tengo entendido que tú eres que tu familia es de origen de Madeira, de Portugal. De Madeira, ¿no? mi papá. Tu papá. Y por parte de mi mamá, catalanes. Catalanes. O sea que eres de Madeira. Me llama la atención porque uno de los héroes míos es Cristiano Ronaldo, Sí, Cristiano Ronaldo, que es la gran figura de Madeira, ese tremendo futbolista. Sí. ¿Y Thomas, chico? Thomas es un apellido que normalmente el apellido era Tomás, pero cuando mi bisabuelo se fue para América, vino a América porque él estuvo peleando en la guerra de Cuba, le pusieron la H y se quedó así como Tomás. Ah, perfecto. Pero en realidad el apellido es Tomás. Ahora, pero tú entonces eres venezolano también de origen, Sí, y estuviste mucho tiempo en la zona de La Guaira. Háblanos un poco de eso. Incluso Sí, tengo entendido que tuviste una cercanía bastante interesante con el gran pintor venezolano Sí. impresionista, el genio de la luz, Armando Reverón. Háblanos de esa experiencia tuya. Yo nací en Caracas, pero inmediatamente me llevaron para La Guaira. Teníamos una casa frente a la playa muy bonita y ahí me crié hasta la edad de 12 años que me fui para Caracas. Pero en ese periodo yo iba mucho. Mi papá, tú sabes que tenía enfrente el restaurante Las 15 Letras, que era muy conocido. Un restaurante muy famoso en La Guaira, es el puerto de Caracas y la zona de entrada marítima a Venezuela. Y ese restaurante Las 15 Letras era uno de los restaurantes emblemáticos de la zona de playa en Venezuela. Y fíjate que Las 15 Letras se llama así porque si contamos las letras son 15 letras. Sí. Entonces, resulta que mi papá era muy amigo de Reverón, porque estaba en el Castillete al lado. Armando Reverón. Y Reverón, tú sabes que tenía esos problemas mentales y tal, y entonces mi papá lo ayudaba, porque decía, viejo, tú no le pones a esos cuadros el precio que vale, dame esos cuadros para acá que yo te los voy a vender en el restaurante. Y se los vendía y le daba el dinero. Y también le mandaba comida a Reverón. Luego Reverón murió, pero yo iba al Castillete a ver a Juanita. Iba mucho. La esposa y modelo de Reverón. La esposa y modelo de Reverón. Y entonces yo iba mucho y me quedaba ahí, ella me hacía una arepa. Bueno, yo pasaba todo el día, me ponía a pintar, veía las muñecas, porque era impresionante. Ella tenía como una especie de galería, y en esa galería tenía unos barrotes, y detrás de esos barrotes tenía las muñecas sentadas en diferentes posturas, con los niñitos, con todo. Claro, eso era impactante. Cuando tú veías eso, tú te quedabas así, claro, yo era fascinado. Luego, Reverón también tenía un hueco donde él se metía a meditar. Me decía Juanita, no, él a veces se metía en ese hueco y ahí se quedaba. Y decía que se inspiraba, porque tú sabes que él estaba, bueno. Sí. De hecho, por eso yo escribí un cuento que se llama El Pintor Loco, sobre eso. Entonces, claro, Juanita conmigo me regalaba cuadros que yo nunca me llevaba. Me dijo que cuando ya yo me fui, que fue la última vez que la vi, me dijo, Antonio, llévate todo esto de aquí, porque el día que yo me muera se van a llevar todo esto que está aquí. Entonces yo prefiero que lo tengas tú, que siempre has estado tan cerca, que tu papá también. Pero imagínate, yo me fui para España y todo ese corotero, porque eran muchísimas cosas, eran muchas muñecas, que luego yo no he visto ni 4 muñecas, he visto por ahí por la Galería Nacional. Eso eran cantidad. Además él le hacía dedos, boca, todo. Eran unas muñecas completas. Y claro, y de ahí vino tu inspiración de pintor. Yo me ponía ¿no? a pintar, pero también por mi abuela, porque mi abuela se ponía a tocar piano por la tarde y me daba un papel y me decía, pinta el atardecer. Y claro, yo estaba ahí rojo, amarillo, porque tú sabes que esos atardeceres ahí eran una maravilla. Y mi casa tenía una terraza preciosa y yo veía el Caribe todo el día.
Veía pasar las garzas, veía pasar los corocoros, todo. Y en esa época, esa zona de Punta Brisa, no había más que casa, ahí no había ni un edificio. Y entonces te fuiste para Caracas. Y después me fui para Caracas cuando tenía 12 años a estudiar en el colegio La Salle, por eso me fui. Y teníamos una casa en el Paraíso, entonces ya nos fuimos a vivir al Paraíso. Y también, bueno, yo fui a un colegio muy importante en La Guaira, que era el Colegio Francisco Fajardo, que para mí fue una de las cosas más maravillosas ¿Qué de este estudiaste ahí, mundo. la primaria? Estudié la primaria. Francisco Fajardo era un mestizo de los tiempos de la conquista, muy importante porque fue la primera figura mestiza destacada en Venezuela, hijo de una india y de un español. Aparte, ese colegio estaba en la Crespera y ahí yo me formé con unas maestras maravillosas, un estilo de escuela ideal porque rotábamos, no teníamos una clase fija, no se llamaban las materias como se tienen que llamar, sino, por ejemplo, laboratorio era ciencias naturales, castellano y literatura era expresión, asociación era cívica y todo ese tipo de cosas, y taller era matemáticas porque trabajábamos, o sea, y hacíamos muchas horas de teatro. En el carnaval era una maravilla porque creaban bueno, te digo que todavía yo tengo contacto con mi maestra. ¿Y en Caracas estudiaste el En La bachillerato y la universidad? No, la universidad, yo estudié en La Salle de la Colina todo mi bachillerato. Y luego me marché para España a estudiar medicina, a Oviedo. En Oviedo. Sí, ahí hice toda mi carrera. ¿Y llegaste a ejercer en Oviedo? Sí, yo ejercí en Oviedo. No, en Oviedo no, ejercí en Gijón y todo el tiempo. Todo el tiempo. Y luego en Inglaterra. ¿Y tu especialidad era el nutricionismo? Sí, nutricionista y médico. Yo me dedicaba mucho a la obesidad, a la diabetes, porque trabajaba con un amigo mío. Él tenía una consulta en Gijón, una clínica muy buena, que se llamaba Clínica Diabetológica. Entonces hacía muchos estudios en diabetes y también yo y él tratábamos problemas diabéticos y sobre todo de obesidad. Yo más de obesidad y él diabético porque él era diabetólogo muy bueno, un diabetólogo excelente, Ramiro Antuña, muy ¿Estamos conocido. hablando de qué años era eso? Pues esto sería en el año 80 y pico, por ahí. Y 90 por ahí. Y hoy en día está en boga el asunto de la lucha contra la obesidad y la diabetes. Sí. Yo ayudé a mucha gente con sus dietas y con sus cosas, también con una pastilla que en esa época estaba de moda, que ya, ahora ya... O sea que ejerciste en España y en Inglaterra. Sí. Como médico. Como médico. ¿Y como médico no has ejercido en Venezuela y en Estados Unidos? Mira, no, en Venezuela yo me fui, cuando terminé la carrera, me fui a hacer la reválida. Y estuve haciendo la reválida. O sea, yo estuve trabajando en el clínico, estuve en el Vargas, en la maternidad. El Hospital Clínico de Caracas es el hospital de la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Vargas es el hospital principal de Caracas. Estuve también en la maternidad. La maternidad Concepción Palacios. Concepción Palacios, se llama así la maternidad Concepción Palacios, porque ese era el nombre de la madre del libertador Simón Bolívar. Entonces, hice mi reválida y resulta que mi papá también había muerto y yo me tuve que poner al frente del hotel, que teníamos un hotel y el restaurante, y me tuve que poner al frente durante 2 años, mientras se solucionaba todo y tal. O sea, que estuve trabajando también en el hotel, o sea, que también he sido gerente y hotelero. Mira, sí, que realmente es una carrera de versatilidad. Bueno, y entonces, mira, vamos a hablar un poco de tus libros, porque tú eres, vamos a hablar primero de tus libros y después de tu experiencia como artista plástico. Ok, perfecto. De tus libros. Tú tienes 5 libros. Sí, bueno, 4. El quinto todavía no... Están en escritura. Sí. Vamos a ver algunos de estos libros. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre cada uno de estos libros. Este libro se llama Cuentos Sublimes, de Antonio Nascimento Tomás. Mira, Cuentos Sublimes. Este libro está en Amazon, ¿verdad? Sí, está en Amazon. En Amazon. Este es un libro, dice, si tienes este libro entre tus manos y estás leyendo esto, no lo dudes, llévatelo. Los cuentos sublimes no te decepcionarán. Sus personajes y situaciones te atraparán en sus redes y no podrás detener su lectura. Este es Antonio Nascimento, Cuentos Sublimes. Háblanos un poquito de este libro, Cuentos Sublimes. Mira, ese libro, como todo lo que tengo ahí, yo cuando me fui para Inglaterra, agarré todo y le dije a un amigo mío, le dije, mira, coge todo eso y tíralo, porque no voy a escribir nada, yo no voy a publicar, no sé. Es un rollo, yo tengo todo eso ahí, tíralo porque yo no lo quiero. Total, que cuando yo vine a Inglaterra, él me dijo,
Antonio, he leído todo eso y esto tú no lo puedes tirar porque esto es una maravilla. Tú públicalo, vamos a buscar cómo hacer. Bueno, entonces yo intenté y tal y lo publiqué y la verdad es que a la gente le ha encantado. Mira, quiero que te diga una cosa. Es una experiencia muy parecida, Ajá. salvando la distancia, lo que pasó con Frank Kafka. Frank Ajá. Kafka Sí, claro. decidió que toda su obra tenía que ser quemada, tenía que ser desaparecida. Sí. Y resulta que un amigo dijo, no, esto es una obra genial, no la vamos a desaparecer. Imagínate, su obra es una maravilla. Sí. Bueno, pues La sígueme contando el metamorfosis, cuento, porque te bueno, interrumpí. Bueno, entonces resulta que, bien, lo publiqué y le dije yo a ellos, mira, me mandaron unas portadas que a mí no me gustaron para nada. Yo dije, mira, yo pinto, yo voy a hacer hice esta portada y se las di, ay, nos O sea que encanta. las portadas son Sí, hechas por ti. todas estas portadas son pintadas por mí. Bueno, fíjense que esta portada, después les muestro la de los otros libros. Esta también es una pintura Sí. de Entonces, nuestro entrevistado me Antonio dijeron ellos, ay, Nascimento nos encanta la portada. Sí, pues te la vamos a hacer con ¿Y esa estos portada. cuentos de qué tratan? Mira, esos cuentos son cuentos muy diversos, lo que pasa es que ahí está muy metido todo el mundo tropical. Hay un cuento que es en la selva, hay un cuento de Reverón, que se llama El Pintor Loco, hay otro que son como de ciencia ficción, que es La Mujer de Malva, una mujer que llega enigmática a un café, como una crítica a todo lo que se ha hecho ahora con todas estas cosas antiguas que las han convertido en minimalistas y han puesto, bueno, y han cambiado los cafés tradicionales en otra cosa. Y es una crítica muy grande a la sociedad. Luego tengo otro que es uno sobre, había uno sobre, es que ahora no me acuerdo todos los que Bueno, hay. el de la selva es de la Amazonia, ¿se trata de la Amazonia? Sí, cerca del Amazonas, porque es en Venezuela también. Están buscando oro y entonces es esa zona. Sí, es más bien, el oro está más bien en la zona de la Guayana, en todo Sí, caso. bueno, sí, pero bueno, hay una Sí, claro. que está. Y luego, Mira, mi hermano querido, y vamos a hablar entonces el libro, tiene un nombre muy lindo, Sí. Los cuentos de Mamá Elena, Sí, y esta es una portada Sí. cuyo dibujo también es de Antonio Nascimento Tomás. Háblanos de los cuentos de Mamá Elena. Mira, los cuentos de Mamá Elena, yo también, o sea, yo pensé, sabes que a mí me encanta esta mujer, me encanta Mamá Blanca, Memorias de Mamá Blanca, y De lo leí Teresa de la mucho. Parra, ¿no? Teresa de la Parra. Y yo dije, bueno, mira, eso a mí me encanta, entonces cuento. Y como también yo tenía una madrina que le decíamos mamá, porque tú sabes que en Caracas antes se le decía mucho a las señoras que no habían tenido hijos ni nada, mamá Antonia, mamá Juana, mamá, o sea, y nosotros siempre, ella no había tenido hijos y todos los ahijados le decíamos mamá. Y todo el mundo que la conocía, mamá Antonia, mamá Antonia. Ella nos contaba muchos cuentos y a mí me encantaba oírla. Y también mi abuela, o sea, está inspirado como en mi abuela y en esta señora. Sí, una inspiración como la de García Márquez, que también se inspiró en Eso, los cuentos eso. de su abuela y terminó siendo el gran adalid del realismo mágico latinoamericano. Aquí hay algunos cuentos, por ejemplo, El Pierrot y la muñeca, El príncipe jardinero, La princesa blanca, Lucas y la gaviota en el reino de los sueños, El niño que amaba las estrellas, La condesita Úrsula, La dama del lago, El pescador afortunado. Estos son cuentos infantiles. Infantiles. Pero bueno, eso lo puede leer todo el mundo porque son unos cuentos con mucha sensibilidad y son muy bonitos de leer. De esos, ¿cuál es el que más te representa a ti, de esos que están en Mira, a mí me gusta mucho uno que hay ahí que se llama El árbol de Sac, que es en el desierto, Ajá. por lo que representa, que es el valor del agua en el desierto. Interesante, sí. Y otro que hay ahí, bueno, El Pierrot y la muñeca es muy bonito porque eso simboliza el amor. Okay. Un Pierrot que se enamora de una muñeca en una juguetería, que no pueden acercarse porque ella está ahí y él está allá. Entonces se miran hasta que sucede una cosa mágica, como en todos estos cuentos. Sí, señor. Hay, por cierto, una canción de Joan Manuel Serrat con el mismo tema, ¿no? De alguien que se enamora de una muñeca. Bueno, La línea imaginaria, fíjense ustedes, otro libro de nuestro entrevistado Antonio Nascimento Tomás, y este dibujo también es de él, La línea imaginaria. ¿De qué trata este libro, Antonio? Porque Mira, este libro ya es como más grueso, ¿no? Sí, este tiene 722 páginas. Sí. Y este libro, bueno, la portada, yo puse la terraza porque me recuerda a la terraza que teníamos frente Al mar. En Macuto. Sí. En Macuto es en la zona de La Guaira, frente al Caribe. Esto se refiere a un pianista, el personaje es un pianista, pero que yo le metí mucho de mi infancia,
todo lo de mi familia lo metí ahí porque mi familia tiene una vida muy interesante, pero está calcada a cómo es la vida de mi familia. Claro, con algunas connotaciones. Y claro, el libro, como es una novela, pues es todo ficticio, pero sí tiene cosas de realidad, porque lo puse por eso mismo, porque esa vida familiar de mis ancestros y de mis abuelos y de mis bisabuelos y de mi papá y de mi mamá son muy interesantes. Entonces yo metí eso, y también mi niñez. O sea que es un libro de alguna manera autobiográfico, Sí, una reseña autobiográfica. Pero tiene muchas cosas que no, porque imagínate, es un pianista famosísimo, yo no soy pianista ni nada, pero sí tiene, porque a mí me ha gustado mucho el piano toda la vida, y me gusta mucho los conciertos, y por eso metí lo del piano. Ahí salen cantidad de conciertos y de música que luego la persona lo puede escanear en un código de barra, en un código que tiene QR, que tiene en la parte de atrás del libro. Lo puede escanear y puede oír esas canciones, porque cada capítulo tiene canciones referentes a ese capítulo. Sí, y comienza en Nueva York. Sí, y comienza un invierno. Comienza con un epígrafe, con una cita a Truman Capote, que dice: Nueva York es un iceberg de diamantes que flota sobre las aguas del río Hudson, ¿no? Entonces, es un libro muy bonito. Es un pianista homosexual que en esa época, pues, era difícil, terrible, pero ¿no? su familia lo acepta, y bueno, es una vida, tiene un amor en la adolescencia muy fuerte, y es muy interesante todo lo que ocurre. Y él se hace muy famoso y estudia en París, también en Viena, entonces viaja muchísimo en barco, para arriba, para abajo, por los conciertos, por tal, y entonces se hace muy famoso en Nueva York. Eran los tiempos en que la homosexualidad era muy rechazada. Sí, muy rechazada, entonces me pareció interesante tocar ese tema. Y luego también aparece en Nueva York el Estudio 54 de la época, que es una discoteca muy famosa, ¿no? Una discoteca muy famosa, y todo ese mundo de Nueva York y de París también, porque París es una ciudad que a mí me gusta muchísimo y que he estado un creo tiempo que a todo ahí. el mundo le gusta muchísimo. Y he tenido oportunidad de estar ahí bastante tiempo y de conocer mucho todos esos rincones maravillosos. Llamada la Ciudad Luz, y no es un nombre gratuito, realmente que es una ciudad luminosa. Súper luminosa. Ahora fíjate tú, tengo entendido que tú vas a escribir o estás escribiendo un libro sobre Cuba, y que tú tienes una conexión con la historia y la cultura, una conexión familiar con la historia y la cultura de Cuba. Háblanos de eso. Tengo conexiones con Cuba. Mira, por ejemplo, primero mi abuela y mi abuelo estuvieron viviendo en Cuba de 1908 a 1912. Cuando Gómez llega a Caracas, ellos se van para Cuba. Y luego mi abuela salió de Cuba en 1912 llorando, porque ella me contaba que el único país donde ella había salido llorando era de La Habana, porque le encantó. Entonces ellos vivieron una vida muy buena allá en La Habana, y me contaba todas esas historias. Luego he tenido, todos mis amigos que estudiaron conmigo en Asturias eran cubanos. Tengo muchos amigos de Asturias que hicieron dinero en Cuba, que les llamaban los indianos. Bueno, los indianos eran todos, pero hay unas casas en Asturias que se llaman casas de indianos, que era una casa, una mansión que habían construido con lo que habían ganado en Cuba. Eran muchos azucareros, tabaco, ron. Y entonces hacían esas casas y todos le ponían una palmera. Es muy típico, una o dos palmeras. Pero son unas mansiones impresionantes, que yo las he conocido porque he tenido amigos en esa zona y he ido a sus casas y las he visto. Pero tienes familiares también vinculados a la independencia de Cuba, ¿no? Sí, tengo un amigo que era un general Mambi, que es amigo mío, que vive en Cuba, y también en España tengo otro amigo, David, que tenía su tatarabuelo, era Martínez Campos. Martínez Campos era de la parte española, y él incluso firmó los tratados y todo cuando se anexó a los Estados Unidos, y él también peleó en la guerra de Cuba. Y bueno, muy interesante. Y yo estuve en Madrid hablando con su bisnieto, que es el tío de mi amigo, y él me estuvo contando cosas sobre esa etapa. Ese general Mambí, ¿te acuerdas del nombre? El nombre no me acuerdo exactamente. Pero sí es un amigo mío muy bueno. ¿Y de qué trata el libro de Cuba que estás escribiendo? El libro de Cuba trata de unos inmigrantes asturianos que van, jóvenes, que van para Cuba, a La Habana, y tienen la fortuna de, por una cosa fortuita, convertirse en gente muy rica que van a regentar un ingenio
que los ingenios son las azucareras. Claro. Y se hacen muy ricos. Entonces, tienen conexión con Nueva York, van a Nueva York, tienen conexión con la familia Astor, con los Vanderbilt, con todo este mundo, y ellos se hacen cada vez más ricos porque se meten en petróleo, en trenes y tal. Tú sabes, lo que es la fortuna que cuando dicen el dinero llama dinero, pues ellos se van haciendo muy ricos, pues tienen vida en París, viajan mucho, y bueno, yo quiero llegar hasta la Revolución Cubana. Van pasando las etapas para hacer como un compendio de la historia de Cuba, novelada pero agradable, ¿me entiendes? También voy a meter mucho la religión yoruba. Hasta que llegó la tragedia. Sí, hasta que llegó la tragedia del Castro y del comunismo. Y quiero hacer como una trayectoria de toda esta historia cubana y toda esta cultura cubana, pero de sitios que nadie menciona, como por ejemplo teatros que desaparecieron, restaurantes, tiendas, por ejemplo la religión yoruba de los esclavos que tan integrada está en Cuba en mucha gente y que mucha gente no conoce. Entonces, la religión yoruba, sí, Lukumi. Eso, Lukumi. Cuando por ejemplo ya no son esclavos, pues ellos en la misma hacienda a los señores les enseñan sus cosas y les meten a leerte los caracoles. Y bueno, y es muy interesante porque es una cultura que está impresa en Cuba. Ahora vamos a rematar este programa, Antonio, con tu experiencia como artista plástico. Háblanos un poco de las exposiciones esas en las cuales has participado. Mira, yo hice ¿Qué tienes previsto para el futuro? Sí, vale. Mira, yo hice exposiciones en Caracas, incluso en mi colegio, en varias partes de Caracas, en muchos espacios, porque yo estudié en la Escuela Cristóbal Rojas cuando estaba estudiando. La Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Plástica Cristóbal Rojas. Yo estaba matriculado en el venezolano americano para inglés y en la Cristóbal Rojas. La Cristóbal Rojas. Entonces, bueno, terminé de ahí, primero muy clásico, todo. Bueno, yo pintaba clásico y todo, luego cambié, fui evolucionando. Entonces, luego dejé mucho de pintar porque yo me vine a estudiar y la carrera de medicina es muy dura y hay que estudiar mucho. Pero una vez estaba yo en España y dije, bueno, mira, me voy a presentar a un concurso. Y me presenté y me aceptaron. Me dijeron, ¿en qué ciudad? En Bilbao. Yo mandé, no, pero el concurso era en Madrid. Yo mandé todas mis fotos y tal. Pero tú estabas viviendo en Bilbao en ese momento. Yo estaba viviendo en Bilbao en ese País momento, Vasco. en el País Vasco. De España. Entonces me dijeron, sí, usted está aceptado. Ahora vamos a ver si queda aceptado entre los 6 finalistas. Bueno, yo digo, oye, qué sorpresa que me aceptaron, qué bien. Estuve entre los 6 finalistas y me llevaron a exponer a Madrid, a cada uno en una galería diferente, muy buena, en zona céntrica de Madrid. Y me hicieron un catering con todo, con mucha gente, una fiesta y tal. Y luego, durante un mes estuve expuesto, que vendí cosas ahí y todo. Y me hicieron una entrevista para la televisión también, muy interesante. Y hablé de Reverón y de todas sus cosas. Y luego, en Arco, fue el final, no exactamente en Arco, pero aprovecharon la feria de Arco para en un salón exponer las obras y hacer ahí el veredicto. Vamos a explicarle aquí a nuestros queridos televidentes qué es la Feria de Arcos. Sí, la Feria de Arcos es una feria que se hace en Madrid, donde van una serie de artistas, sobre todo muy vanguardistas, para exponer su obra y que, bueno, muy famosa en Madrid. Aparte de España y Venezuela, ¿dónde más hiciste exposiciones? No, yo nada más he hecho en España y en Venezuela. Y en Venezuela. Y en España, ya te digo, hice que de tercer finalista ¿Y aquí en Estados Unidos no has hecho nada de Miami? No, en Miami no. ¿Qué tienes previsto en materia? Mira, yo ahora de artes quiero plásticas? terminar, en este momento quiero terminar mi libro, que lo estoy terminando, incluso que he estado escribiendo. El libro sobre Cuba. El libro sobre Cuba, que me interesa mucho porque es muy bonito. Bueno, tiene de todo, como yo en mis libros pongo de todo. Y yo quiero terminarlo. Y cuando termine ese libro, yo ahora me voy a ir a vivir a Almería, a la zona sur de España. Y ahí yo me voy a dedicar a pintar. Ahora, en Almería, yo voy a pintar. Y voy a tener, porque la mayoría de mis cuadros están vendidos. Yo tengo algunos que no los quiero vender porque me gustan y son míos. Pero la mayoría están vendidos. Entonces yo tengo que hacer un lote de cuadros para hacer una exposición que puede ser en España, donde sea. Oye, si encontrar aquí en Miami a alguien que me traiga, pues yo vendría y expondría. Sí, vamos a ver si alguna galería de algún amigo, Claro. yo voy a actuar en esa dirección también, se interesa en presentar la obra tuya. En España tenemos un amigo común que es Juan Montero, Juan Montero. que puede ser muy útil para
abrirte también un espacio Él es como un hermano. en el mundo del arte, Juan en el es mi mundo del arte hermano. español. Pero vamos a rematar también Sí. este programa, chicos. Vamos a hablando un poquito de algunas iniciativas tuyas. Tienes unas tiendas en Bilbao. Sí. Abriste en Londres una residencia de ancianos. Háblanos de esas dos experiencias. No la abrí. Eso, yo estuve trabajando en una residencia de ancianos en Inglaterra. ¿En Londres? No, ¿En Brighton? fuera de Londres, a unos 30 minutos. Eran 15 minutos de Brighton, o sea, estaba entre Brighton y Londres, con lo cual iba mucho a Brighton, mucho a Londres. Me tocó la pandemia, con lo cual teníamos que llevar, tú sabes, máscara, sí. No, un uniforme que era como un astronauta. Un astronauta, que te sí. morías de calor. Y eso era lo peor. Pero bueno. Tú estuviste ahí actuando como médico. Sí. Entonces, ahí teníamos una residencia de alto standing muy bonita y quedaba en un condado que se llama Howard Heath, cerca de Londres. Muy bello, porque era una zona totalmente de casitas. Un edificio podía tener 2 plantas, 3, más no. Entonces era precioso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa tarea? 3 años. 3 años. Incluyendo la pandemia, que duró bastante. Sí, con lo cual en esa pandemia no podía ir a ninguna parte. A mí que me encanta todo lo de el arte y tal, tuve que devolver cantidad de entradas por musicales, ballet, todo eso. Imagínate. Y la labor era muy buena porque eran ancianos. En la pandemia murieron muchos ancianos, porque la verdad que fue terrible. ¿Y después de la pandemia, a dónde fuiste a parar? No, después ya yo me fui para Bilbao. Que abriste una tienda allí, ¿no? No, eso ya estaban abiertas antes. Las tiendas yo las abrí cuando estaba trabajando en la consulta y abrí una tienda de decoración y luego se abrió otra en Bilbao también, frente al Guggenheim. Que esa se cerró después En Bilbao hay, por cierto, un museo Guggenheim. el Museo Guggenheim, sí. Entonces, esa se cerró en el 2008, que vino la crisis esa. No la cerramos exactamente en el 2008, pero empezó la crisis en el 2008 y al poco la cerramos. Y solo queda una, que es la que está en el Casco Viejo, que yo lo mantengo con una expareja mía, que fue mi expareja durante 15 años, y está en Bilbao. En Bilbao. Bueno, mis queridas amigas y amigos, aquí hemos visto pues el recorrido de la vida de un artista plástico, escritor, médico, muy voluntarioso y bueno, y muy útil, porque la verdad que lo importante en la vida es la utilidad, el amor al prójimo que conduce a la gente a la vocación de servicio, a dedicar su vida al desarrollo propio, pero también al desarrollo de los demás. Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17. Y muchísimas gracias, Antonio Nascimento Thomas, a ti. por esta conversación tan grata. Encantadísimo.